Buenas, ¿cómo están? ¿Ahí se escucha bien? Bueno, damos por comenzada siendo las 14 pasadas, 16, perdón, pasadas, lo que es el panel de Relaciones Internacionales. Como bien saben, estuvimos llevando a cabo lo que es la Feria de Orientaciones desde las agrupaciones de la 15 en conjunto con Ciencia Política en Movimiento, donde básicamente lo que estuvimos haciendo a lo largo de estos 3 días fue ir pasando por las 6 orientaciones de la carrera. Esta es la anteúltima, nos queda otra hoy a las 18 horas en este mismo lugar, ya que entendemos que es una falencia que tiene no el programa, no el plan de estudios de nuestra carrera, sino la dirección justamente de la carrera, ya que no da un acompañamiento hacia uno como estudiante a la hora de poder elegir una orientación. Uno no termina de saber bien cómo es el tema de los seminarios, de las optativas, de los talleres, y bueno, ni hablemos de lo que es el contenido de cada orientación, cuál es la salida laboral, cuáles son las implicancias específicas, bueno, entre otras tantas temáticas. Así que a partir de esta falta es que nosotros entendemos que es muy importante estar teniendo esta actividad como bueno, un acto político como estudiantes. Así que en este sentido voy a estar presentando a nuestros 4 invitados del panel y después, bueno, vamos a dar un par de preguntas disparadoras como para que ellos hagan lo suyo y después, bueno, vamos a abrir a que ustedes también pregunten. No me aprendí sus CVs, así que los voy a leer. Tenemos a Daniela Perrota, licenciada en Ciencia Política por la UBA, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica argentina. Ha participado de estancias de formación de posgrado en Brasil, Ecuador, Chile, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de la materia electiva Globalización, Integración y Regionalización y en Metodología de la Investigación en Relaciones Internacionales. Además, es investigadora adscripta en el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos. Dirige un proyecto UACIT y codirige en grupos de trabajo de Claxo, ambos centrados en la temática Descentralizando las Relaciones Internacionales. Codirige el grupo de investigación en Ciencia Política, Feminismos y Relaciones Internacionales de la UBA. En el marco de sus actividades de extensión, forma parte del equipo de coordinación desde el 2008 del proyecto del voluntariado universitario Identidad Mercosur. Se desempeñó también como directora nacional de Cooperación Internacional en el Ministerio de Educación de la Nación entre el 1 de febrero de 2020 y el 29 de abril de 2021, y desde junio de 2021 es secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes. Así que bueno, un aplauso para ella, por favor. Después pasamos a presentar a Luciano Noceto, politólogo, especializado en teoría política contemporánea, magíster en ciencia política por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Además es investigador del CONICET por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, docente de teoría política contemporánea y de teoría sobre el poder en la carrera de ciencia política, profesor invitado en posgrados en la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de San Martín y Flaxo, y bueno, actualmente se desempeña como director académico del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, el ISEN. Así que bueno, un aplauso también para él. Tenemos a Mariana Vázquez también, que es licenciada en Ciencia Política de la UBA, realizó estudios de posgrado en nuestra universidad, así como también en el Instituto de Estudios Políticos en Francia. Es profesora adjunta en nuestra carrera de la materia electiva Globalización, Regionalización e Integración Regional, especialista en Integración Regional y Geopolítica. Entre el 2003 y el 2013 desempeñó diversas funciones en el Gobierno Nacional en áreas relacionadas con la integración sudamericana y las relaciones interregionales. En 2011 fue coordinadora general de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner. Entre 2013 y 2016 fue coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur, con sede en Montevideo, órgano encargado del enlace con organizaciones y movimientos sociales por propuesta del gobierno argentino, y actualmente forma parte del Observatorio del Sur Global, así que un aplauso para ella.
Y bueno, por último, tenemos a Tamara Perelmuter, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es titular del seminario de la carrera La Ecología en Disputa, una mirada hacia el Estado y los movimientos sociales desde la ecología política, es investigadora del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Ecología Política desde América Latina. Actualmente trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Así que un aplauso también. Bueno, ahora sí pasamos a la ronda, si quieren, de presentación, introducción, como bueno, para que más o menos le comenten a los estudiantes cuáles son las implicancias en las cuales ustedes trabajan, más allá de por ahí lo protocolar del CV. Después la idea es esto, que se abran a preguntas, así que bueno, les paso el micrófono y ustedes se distribuyen la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como algunos de ustedes sabrán, yo me he colado en esta mesa. Me habían invitado a la mesa de teoría política, que es bueno, el área temática a la que yo me dedico y en la que me he especializado, digamos, en mis investigaciones y mi docencia. Pero contingencias biográficas e institucionales me han llevado a ocupar a partir de enero de este año la dirección académica del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y me parecía mucho más interesante para ustedes venir a contarles sobre el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y sobre la posibilidad que se abre para ustedes, politólogas, politólogos, de dedicarse, de oír el llamado y dedicarse a la profesión diplomática, al trabajo diplomático consular. Mi experiencia en estos meses de trabajo en la Cancillería Argentina realmente me llena de orgullo. Nuestra Cancillería es un ministerio que cuenta con funcionarios de una calificación enorme y con un sentido del patriotismo que realmente muchas veces es difícil de encontrar y que además ofrece nuestra Cancillería un ámbito de inserción profesional en dedicaciones y geografías de los más variadas. Un poco lo que quería transmitirles es, por un lado, que la posibilidad de incorporarse a la Cancillería Argentina como diplomático y diplomática está abierta para todo el mundo. Es un concurso que se hace anualmente, público, transparente, que la gente se toma un tren y un colectivo o dos colectivos, viene, rinde, le va mal, le va bien, vuelve a probar, termina entrando. Digamos, no es... A ver si ahí mejoramos. Ahí está. ¿Ahí mejor? Ok. No es contra lo que uno podría imaginar una posibilidad de inserción laboral que esté solo disponible para algunos pocos, algunas pocas, sino que lo que uno encuentra es que efectivamente las colegas que tienen la determinación de dedicarse a servir a la nación desde el servicio exterior en la Cancillería, y le ponen lo que hay que ponerle, porque realmente el concurso de ingreso es un concurso muy exigente, terminan ingresando y terminan teniendo desempeños fantásticos. Así que primero señalarles que en Esmeralda 1212 hay una puerta abierta para ustedes, ¿sí? Esta es la voz del llamado. ¿Sí? Si alguna vez sintieron el llamado, esta es la voz del llamado, ¿sí? Y por otro lado contarles que la carrera diplomática es realmente una carrera, digamos que el singular está en la palabra, tiene una pluralidad de desempeños posibles, primero que tienen que ver con el hecho de que la Argentina es uno de los países que más representaciones tiene en el mundo. En el ranking que hace un instituto, que es el que lleva esta información, que es el Instituto Lowy, la Argentina aparece número 14 en la cantidad de embajadas y consulados en el mundo. Tiene más de 160 representaciones en todo el mundo, una presencia realmente muy significativa, que implica una posibilidad enorme de destinos para el ejercicio de la profesión. Y por otro lado, digamos, tanto en el trabajo que se puede hacer en las representaciones y en las embajadas y los consulados en el mundo, como el que se puede hacer en la República durante el tiempo que se hace la estancia en la República, representar a la Argentina
implica tanto llevar, digamos, relaciones bilaterales con otros países, relaciones multilaterales con organismos e instancias, plataformas de negociación, como tareas consulares vinculadas con asistencia a argentinos, argentinas que terminan revoleados muchas veces en el mundo con problemas de visa, pasaportes, problemas de salud, detenidos en las comisarías, argentinos presos, digamos. Hay una cantidad de argentinos y argentinas con inconvenientes por el mundo que si no fuera por la Cancillería Argentina y por el trabajo consular patriótico que se hace de servicio a los ciudadanos y las ciudadanas argentinas en el mundo, estarían en condiciones mucho peores. Y por otro lado, hay toda una cantidad de actividades de promoción científica, promoción cultural, negociaciones vinculadas con la promoción de las exportaciones y las inversiones. Recuerdo que hace poco hablaba con un compañero graduado de Ciencia Política, militante de la Mella en su momento, que ahora está en una representación en un país vecino, y me contaba que cuando le llegaba la noticia de un camión que estaba parado en la aduana por alguna observación de algún inconveniente, yo qué sé, se le había roto el precinto del SENASA y no lo dejaban entrar, él agarraba, se arremangaba, se iba a la frontera a pelear para que las exportaciones argentinas pudieran llegar. Digamos, hay un nivel y una pluralidad y una cantidad de laburo, digamos, vinculado al mundo de la diplomacia y de las tareas consulares que son muchísimo más ricas de lo que uno imaginaría a partir de la imagen que, ¿no?, el prejuicio mueve respecto de la tarea diplomática. La carrera diplomática necesita más politólogas, más politólogos, necesita gente en realidad de todas las carreras, es una carrera abierta a todas las formaciones de grado y es una carrera que además, o sea, les exige una formación permanente en diferentes temas en los que se van a tener que ir especializando a medida que se desarrollen. Así que yo no voy a hablar mucho más de la carrera, porque medio que eso es todo lo que sé hasta ahora. Y lo que me gustaría en todo caso, después de las intervenciones, es darle la palabra unos minutos a dos compañeros de trabajo. Una de ellas es la consejera Mariel Ruffet, que es una diplomática de carrera. Ustedes saben que la carrera diplomática tiene una serie de rangos, de escalafones. Uno hace el concurso, si queda seleccionado, pasa a ser aspirante a la carrera diplomática. Y tiene que hacer un curso de formación de 2 años como aspirante, que se parece a una beca CONICET, digamos, más o menos en el régimen. Una vez que uno termina el curso del ISEM, ingresa a la carrera diplomática como secretario, secretaria de tercera, después pasa a secretario, secretaria de segunda, de primera, consejero, ministro de segunda, ministro de primera, embajador, digamos. Ese es el... Bueno, acá tenemos a la consejera Mariel Ruffet, que tiene sus horas de vuelo en la carrera diplomática y que tiene también un compromiso tanto con la carrera diplomática como con su diseminación a lo largo de las diversas universidades del país, que bueno, viene fantástico que esté, por si tienen consultas, comentarios para hacer, ella los puede recabar. Y por otro lado tenemos acá un orgullo de nuestra ciencia política, que es Nicolás Singoni Vinci, que hizo el concurso una vez, bueno, le fue bien, pero no tan bien como para entrar, lo hizo otra vez, le fue súper bien, la rompió, entró, así que hace poco más de medio año, está haciendo, ingresó, al concurso, hace un par de meses empezó la formación del ISEN, así que él les puede contar más fresco, tanto preguntas abiertas que puedan hacer, como acercándose después sobre el tema del concurso, cómo se prepara el concurso, cuáles son los exámenes, qué es lo más tremendo, y esa experiencia de cómo es salir de ciencia política y terminar ingresando a la carrera diplomática, ¿sí? Así que bueno, solo eso. Quedo a disposición, pero más a disposición quedan Nicolás y Mariel, y bueno, y un agradecimiento a los compañeros, las compañeras de la 15 por la organización y por esta actividad. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad que disculpen mi afonía. El clima está cambiando, di clases el martes a la noche y quedé así.
Así que nada, bueno, esto es la voz que me toca para esta exposición. Para esta charla con ustedes. En realidad somos todos colegas, casi colegas en devenir. Así que nada, esperemos que les sea útil y les sirva. Gracias a Mía y a Paula por la mesa, por estar acá acompañándonos, y a Solia y a Ramiro que estuvieron haciendo que todo esto esté posible. Bueno, yo para hablar respecto de la orientación de relaciones internacionales, orientación que sí hice, hoy debatíamos entre nosotras, si habíamos hecho la famosa orientación y si tenemos el papelito que dice que hicimos la orientación. La verdad que llegamos al final de la carrera tan agotados, muy entusiasmados, pero también tan agotados que creo que si hiciéramos una encuesta de quiénes efectivamente hicieron la orientación, tendríamos algún resultado un poco no tan optimista, y menos los que pedimos el titulito. Yo no lo pedí nunca, por ejemplo, porque, bueno, era un trámite más para hacer. Pero todo este rodeo para contarles, bueno, ¿qué hice? Yo voy a hablar de un sombrero principal, aunque tengo siempre puestos dos sombreros, o desde los últimos años tengo puestos dos sombreros. Soy investigadora de CONICET, me dediqué a la investigación desde que terminé la carrera, con algunos pasos por diferentes espacios laborales de gestión y de gestión política, pero mayoritariamente mi ser y mi identidad tiene que ver con investigar temas de relaciones internacionales y temas que son bastante a contramano, o temas que no son del mainstream o de la hegemonía de los temas de relaciones internacionales. Y esto es uno de los puntos que quiero charlar con ustedes para pensar el plan de estudios y la orientación. Y el segundo sombrero es el sombrero de la gestión política, como directora nacional, el último paso y una pandemia mediante, donde todas nuestras ilusiones y expectativas fueron derivadas a repatriar argentinos y argentinas que se quedaron con sus becas afuera. Pero más allá de eso, con politólogos y politólogos de esta universidad trabajando en el equipo, ¿no?, que estaban allí y nos encontramos. Y ahora que estoy en gestión universitaria, que es un mundo totalmente distinto, haciendo también relaciones internacionales, y el tema, y acá llegó al rodeo, que yo investigo, que es internacionalización universitaria, y sobre todo cuestiones que tienen que ver con la internacionalización de la universidad, la ciencia, la tecnología y las artes, agregaría ahora, desde una perspectiva de la integración regional. Todo este rodeo para decir que si ustedes me hacen la pregunta, ¿te sirvieron los contenidos del plan de estudio y la orientación para hacer lo que estás haciendo? Sí, por supuesto. Fui estudiante de Mariana y todos esos contenidos me sirvieron para mi primer trabajo, que fue asistencia de investigación en Flaxo. Estamos también pensando estas cosas en qué tenemos y el ida y vuelta. Pero vuelvo a la cuestión central. No hice una carrera de investigación tampoco tan lineal, por así decirlo. Ustedes saben que en Argentina, o si no saben, les cuento, tenemos un gran aliciente para la investigación científica y tecnológica, que es el CONICET. Fui becaria del CONICET. A mí la verdad que me tocaron los 12 años hermosos que estamos discutiendo en los últimos días, porque fui becaria, primero agencia, en el año 2007. La agencia es otro organismo que da becas a proyectos, y fui becaria en el marco de un proyecto, y luego entré a mi beca, se llamaba tipo 2 en ese momento, eso no existe más ahora, es una única beca, son 5 años para hacer estudios doctorales. Luego fui postdoc y luego entré a carrera en septiembre del 2015, con lo cual todo ese trayecto está muy vinculado a lo que sucedió en el país y cómo se acompasó ese proceso, tanto para las relaciones internacionales como para quienes estudiamos relaciones internacionales. Lo digo así porque me parece que en este contexto hay que recordar, o yo quiero recordar, que mi ser investigadora de CONICET, mi posibilidad de trabajar como secretaria llevando temas internacionales en una universidad nacional, tiene que ver con ese proceso de formación fuertemente estimulado por un gobierno nacional popular regional que estimuló ese proceso. Dicho esto, de esa digresión, vuelvo a la cuestión central. Nuestro plan de estudios, el actual, el vigente, del que formé parte de su comisión de reforma, yo era miembro de la Junta. ¿Vos estabas en la Junta en ese momento? ¿Cuándo firmamos el plan? No. Pero siempre Tamara está con nosotros en todos estos espacios. Luciano sí también estaba, no sé si estaba Cecilia de titular.
Bueno, me tocó vivir la reforma del plan de estudios. Ustedes, el plan de estudios que tienen ahora es un plan que fue reformado y que en ese momento una lucha que veníamos teniendo en nuestros espacios era cómo los temas internacionales no venían acompasando lo que pasaba en el mundo. Era como que teoría de las relaciones internacionales y un conjunto de asignaturas que en ese momento eran optativas, no existía esta división entre electivas y optativas. Las electivas son optativas fijas que tiene la orientación y las optativas buscan tener más movilidad de perfiles. En ese momento me acuerdo que no teníamos TikTok, digo, no soy vieja, pero cuando reformamos el plan usábamos PowerPoints y convertidos en JPG, y algunas de las cosas que discutíamos eran, por ejemplo, el post 11 de septiembre, era la última discusión en la que se había quedado la carrera y el plan de estudios para pensar las relaciones internacionales, como que el mundo se hubiera detenido allí, e incluso antes, 2001, para los quizás no habían nacido, seguramente, estaba allí detenida. Y solo algunos pocos espacios tenían discusiones más abiertas. Y acá es donde empezamos a discutir, y que era lo que quería compartir con ustedes, que dentro de lo que es la producción de conocimiento sobre relaciones internacionales, un tema que a mí me desvela bastante, cómo se produce conocimiento, porque eso tiene que ver con internacionalización, con cómo circulan los conocimientos en la geopolítica mundial del conocimiento, donde hay centros y periferias, donde hay jerarquías de poder mundial también desde el punto de vista de la producción de conocimientos. Nuestra carrera se había quedado estancada en aquellos textos fundantes que se habían traducido al español en los años 80 y que allí quedaron, ¿no? Y si ibas al programa, por ejemplo, de Teoría de las Relaciones Internacionales, la unidad de integración regional nunca se llegaba a ver y la unidad de feminismo, pero bueno, quedaba como totalmente al margen, digo. Algo que venía pasando en la carrera, que no es propio de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, que esta carrera tiene aparte otras cuestiones, es que se quedaba concentrado en aquello que se había traducido del mainstream, que era importante leer, pero hay dos falencias en ese proceso y que luego, por diferentes canales, las optativas, y sobre todo las optativas de un perfil político-académico recuperábamos, habíamos tratado de suplir y lo suplíamos. Por un lado, hay una cuestión que tiene que ver que de ese mainstream disciplinar solo se escogió aquello que es lo que se llama el centro de la disciplina, de las relaciones internacionales, que es anglocéntrico, occidocéntrico, eurocéntrico, todo lo que queramos decir, y a su vez machista y clasista. Entonces, todo lo que se reproducía desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje y también de la investigación tenía que ver con esa mirada muy centrada en cuestiones positivistas, en el realismo y en esos textos más fundantes y clásicos de la disciplina. Pero de ese centro disciplinar, que también es hegemónico, que también generan imposiciones sobre las academias locales, había avanzado y no se estaban reproduciendo esos debates. Por ejemplo, hoy en día la agenda de las relaciones internacionales, que sigue teniendo estos centros y periferias, que sigue siendo jerárquica, que sigue habiendo países, grupos de países y actores y actrices en esos estados que diseminan conocimiento, es mucho más amplio. Las relaciones internacionales hoy incluyen temas que tienen que ver con ambiente, temas que tienen que ver con los feminismos, tiene una cuestión central a su descentrarse que tiene que ver con el pensamiento decolonial aplicado a las relaciones internacionales, es decir, se han dado todo un conjunto de movimientos epistémicos, pero también muy políticos, que la disciplina no lograba hacer propios. Y eso es un poco lo que quería traer para ustedes. La disciplina no es solamente contar, como decimos a veces, contar tornillos, contar tanques y entender el mundo solamente desde un prisma de entender al poder, sino que hay otros espacios y otras redes de producción de conocimiento que están muy efervescientes y en ebullición hoy en día y que el plan no había compasado. Un poco se recupera eso en la discusión del plan de estudio y por eso ustedes como cabecera de orientación van a tener un conjunto de materias y después optativas. Me parece que va por ahí. Hacer relaciones internacionales es ser una disciplina súper amplia. Fíjense si es amplia, que
Primero, yo tengo esto que le decía, una doble periferia a la hora de entender por qué soy de relaciones internacionales, que es lo que todos nos preguntamos. ¿Soy de relaciones internacionales? Bueno, sí, yo voy a los congresos, escribo en las revistas, publico y participo en circuitos de circulación del conocimiento que tienen que ver con las relaciones internacionales. Doble periferia porque estudio integración regional, que ya eso es un tema como menor, ¿no? Como si estuviera la alta política y la baja política. Pero a su vez, yo estudio educación, ciencia, universidad, no tiene nada, digo, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho, porque estamos discutiendo centros y periferias en la producción de conocimiento, porque estamos discutiendo cómo también la educación internacional, la educación superior internacionalizada incide en estructuras, incide a nivel global, y todo tiene un componente a ser analizado y cómo se permea movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Nuestro plan de estudio habilita eso, habilita que hagamos investigación y que hagamos investigación en estas áreas que no pensamos en primer lugar que son de relaciones internacionales. No es solamente... porque ahí vamos teniendo temas de moda. Cuando yo entré, la verdad que estudiar integración estábamos como ahí en el puntito de lo que sería el gran momento de la integración latinoamericana que se abre a partir del año 2002, 2003, sobre todo con Néstor, con Lula y la revitalización del Mercosur y demás. Pero, por ejemplo, hoy estamos analizando temas que tienen que ver con ecología política, que espero que es lo que va a hablar Tamara, haciendo el chiste interno entre nosotras, que todos esos temas son susceptibles de tener una mirada internacional. Y los feminismos, por último, que es lo que estamos trabajando en el grupo de investigación, también vienen a sacudir todas estas cuestiones, desde la premisa básica de que todo lo personal es político y lo personal también es internacional. Y desde allí podemos construir una nueva gramática para la disciplina, una gramática que salga de estas cuestiones. Lo único que voy a decir es que nuestro plan de estudios y nuestra formación general, pese a estas dificultades y esta puja que tenemos actores políticos en la carrera, porque somos profesores y actores políticos al mismo tiempo, es de poder abrir esos márgenes de la disciplina a una carrera que tiene, aún en relaciones internacionales, una visión parroquial y chata, fija como en esos textos del pasado. Tenemos una formación general, una formación flexible, podemos interactuar en múltiples contextos institucionales para pensar lo internacional, Ministerio de Educación, Secretaría de Agricultura Familiar, bueno, Mariana, múltiples cuestiones. Luciano ya habló todas las cuestiones de Cancillería y el servicio exterior, pero también lo que quiero decir es que tener politólogos de la UBA en los equipos de gestión también es un plus, y ahí se ve específicamente la formación, porque una cosa que diga que a mí me fue bárbaro como directora, ponele, con los contenidos, pero en los equipos de gestión tener personas que pasaron por esta universidad, que pasaron por este plan de estudio, que también discuten y se interrogan y reflexionan y a su vez interpelan esa formación, es muy valioso. Digo esto y me callo, y después seguimos para las preguntas. Creo que fue un poco medio estrambótico esto, pero sepan disculparme. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Gracias a los compañeros y compañeras de la 15 por la invitación, pero sobre todo por haber tomado la posta de hacer esta actividad, que me parece que es súper importante, empezar a discutir algunas cosas que no se discuten dentro de la carrera, más allá de contarles qué es lo que hacemos y cuáles son las potencialidades y dificultades de las orientaciones, me parece que empezar a meter la cuchara en algunas discusiones, algo decía Dani recién, sobre los temas ausentes, y yo diría no solo los temas, sino las perspectivas, porque a veces hay temas que efectivamente están, pero me parece que hay perspectivas, hay miradas, hay pluralidades que siguen estando bastante ausentes en la carrera, y me parece que también es eso lo que nos tenemos que animar a empezar a discutir. Yo voy a decir algo que ya Dani sabe que lo voy a decir, pero bueno, yo también me siento bastante una colada en esta mesa, también originalmente había sido invitada para otra. De todas maneras, si lo pienso un poco, yo creo que me siento un poco colada en todas las mesas de las orientaciones,
Y me pasa también que me siento bastante como rara, digamos, muchas veces en los congresos o en los encuentros que son estrictamente disciplinares dentro de la carrera, ¿no? Digo, muchas veces estos temas, digamos que ya mi presentación y mi CV se nota más o menos por dónde van, suele ser como ese lugar incómodo donde, digamos, no soy 100% relaciones internacionales, pero tampoco Estado y administración, pero tampoco política latinoamericana, pero sí toco todo, digamos, un poco de cada cosa. Me parece que también ese es un desafío, digamos, de pensar las orientaciones, no como algo estanco, y poder pensar un poco también cuáles son esos cruces, esos vínculos, esas miradas que interactúan. Un poco, voy a arrancar como arrancó Dani, contando su trayectoria. Soy docente, soy politóloga, magíster en estudios latinoamericanos, doctora en ciencias sociales. Y mi trayectoria en general estuvo hasta hace unos años muy asociada a la docencia en esta facultad. Digamos, vengo dando clases hace muchos años en la carrera de sociología, en sociología rural, un poco también para ver un poco esa cuestión más ecléctica de mi formación, y desde hace unos años en el seminario de ecología política. Y también, digamos, estuve en el CONICET, digamos, me sigo dedicando a la investigación, aunque hoy no tenga no me paguen por eso, por decirlo de alguna manera. Tuve beca doctoral, tuve beca postdoctoral, hace 4 años que me presento a carrera y no, el CONICET no me quiere. Así que lo seguiremos intentando, pero bueno, por ahora sigo haciendo investigación, coordinando grupos y equipos de investigación, pero, digamos, desde un lugar un poco más outsider, digamos, de eso. Y sí, digamos, entré a la gestión pública en el 2020, como decían acá, en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, un poco, digamos, tratando de pensar todos los, digamos, mi paso por la gestión actual tiene que ver un poco con condensar muchas de las discusiones que venía dando. Mi tema, digamos, de investigación, de acción, digamos, de acción tanto desde la gestión como desde la acción política, tiene que ver con la ecología política, algo que aparecía en mi CV. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver? Porque el CV de los chicos y de las chicas y de Luciano, bueno, está como un poco más claro, digamos, esa vinculación con las relaciones internacionales. Bueno, hay una gran colega y amiga, Luciana Giotto, que siempre dice que yo hago relaciones internacionales aunque no me haga cargo, y un poco tiene razón, porque trabajar ecología política y pensar, digamos, la mirada de la cuestión de las relaciones de poder en las cuestiones ambientales, en las disputas, digamos, por los bienes comunes, también tiene una profunda mirada, digamos, de las relaciones internacionales, porque es profundamente geopolítico, ¿no? Pensar los tratados ambientales, digamos, todo eso que pasa, digamos, esas relaciones de poder entre estados, pero también entre grupos al interior de los estados, en relación a los tratados ambientales, en relación a los tratados de libre comercio y su vinculación con la cuestión ambiental. Yo específicamente, además, trabajo propiedad intelectual en semillas, o sea, rarísimo para una politóloga, sí, no soy ni abogada ni agrónoma, y trabajo semillas y propiedad intelectual. Pero también, digamos, muy vinculado con la cuestión de las relaciones internacionales y sobre todo esto, digamos, esta mirada geopolítica de las relaciones, de la propiedad intelectual, de las semillas, ¿no? que es específicamente mi tema. Recién, digamos, Dani me decía, yo le decía que venía trabajando específicamente ahora una resolución y toda una discusión sobre las semillas criollas, y que también tiene que ver con las relaciones internacionales, porque también tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Porque el debate de las semillas y el debate de los transgénicos y el debate del modelo agrario y demás digamos, sería un error si lo miráramos solo de lo que pasa en cada uno de los territorios. Digamos, entender qué pasa con las transformaciones agrarias, con las semillas, con la apropiación de las semillas, con la posibilidad o no de que las semillas circulen, también tiene que ver con pensar la mirada geopolítica y, por lo tanto, de las relaciones internacionales. Así que, bueno, un poco eso en términos de mi presentación biográfica y por qué, si bien puede sonar raro, bueno, algo
para decir estos temas, digamos, tienen hacia poder permear algunas de las cosas que Dani planteaba en relación a las relaciones internacionales. Y ahí me parece que el desafío para todos y todas las que estamos acá es, bueno, tratar de pensar, digamos, quienes ya somos docentes, quienes somos investigadores, quienes además en algunos momentos sí, en otros no, tenemos también lugares en la gestión, digamos, en las juntas de carrera. Yo en este momento soy consejera directiva, entonces, bueno, también pensar desde los espacios de gestión de la facultad, digamos, cómo empezar a discutir y a meter algunos temas, y también desde quienes, la mayoría de los que están acá, seguramente son estudiantes o graduades y graduados recientes. Bueno, me parece que hay que empezar también a meterse en estos debates. Hay un punto ahí que es crucial todos los años en nuestra carrera, que es cuando se discuten los seminarios. Los seminarios es eso que decía Dani, que no está fijo, sino que se discute todos los años y que siempre es un campo de batalla, digamos, porque, bueno, es donde efectivamente se tratan de cristalizar ciertas perspectivas, orientaciones, ciertos temas, pero también ciertas perspectivas dentro de esos temas. Y me parece que es ahí donde hay que meterse y dar esas discusiones. Es importante, digamos, que podamos empezar a pensar también esos puentes, digamos, el feminismo o los feminismos, digamos, transversales a las distintas orientaciones, la cuestión ambiental o, digamos, de la ecología política, la cuestión de los movimientos sociales. No sé, me parece que hay un montón de temas que siempre dijimos que estaban ausentes en nuestra carrera, que empiezan a aparecer tímidamente, digamos, en muchos lugares, pero que todavía nos queda mucho por discutir, digamos. Y sobre todo me parece eso, digamos, por pensar o empezar a pensar a las orientaciones no como cosas rígidas y encasilladas en determinados debates, sino, bueno, abrirlas y tratar de pensar esos puentes. Bueno, nada, por ahora eso. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a los compañeros de la Cámpora, de la 15, por la invitación. La verdad que si hay algo que compartimos con las compañeras, sobre todo, bueno, con Luciano también, en realidad es la incomodidad, ¿no? Y mientras escuchaba a Tami, que soy de aquí ni soy de allá, bueno, y es algo que en algún punto compartimos, me acordaba hace una semana en el marco de una discusión política en otro ámbito de militancia sindical. En realidad, de hecho, una compañera me dijo, no te vayas porque si incomodases por algo, ¿no? Y somos un poco esa molestia a veces de dar esas discusiones. Bueno, a Dani la conozco mucho más porque trabajamos en la cátedra hace muchísimo tiempo y sé los debates que dio para la reforma del plan de estudio, y claramente son posiciones que incomodan. Pero bueno, creo que desde esa incomodidad es que estamos conversando con ustedes y bueno, también es válido, ¿no? Yo soy más grande que mis compañeros de panel, así que no, miro para los dos lados, no te sientas, no. La cuestión biográfica es un poco más larga, pero voy a tratar de hacerla corta, no se preocupen. Si hay algo que me autopercibo últimamente, pero que me costó bastante en términos de perfil, es la hibridez. Me costó aceptarlo, pero se los voy a compartir porque por ahí sirve, ¿no? Como trayectoria. Yo me gradué de esta facultad y cuando me gradué de esta facultad, a ver, la carrera, tan vieja soy que ni había orientaciones, o sea, digo, hablemos claro. Recién al final cambió el plan, había cambiado el plan, podía elegir, pero venía de una carrera en la que no había orientaciones. Entonces estaba la opción, yo podía tomar esa opción, plan nuevo de la orientación. Me gustaba relaciones internacionales, pero la verdad es que me gustaba todo, un poco de cada cosa, y nada me gustaba a la vez, ¿no? De cada orientación me gustaba alguna cosa, hice esa mezcla. Hay algunas materias, una que me marcó mucho, de la que después fui docente durante bastante tiempo, que era Economía Política Internacional, con Marcelo Matellanes, que vivía en aquel momento. Pero después, la verdad es que elegir qué hacer después
fue casi como elegir carrera de nuevo, no los voy a engañar en ese sentido, ¿no? Elegí ciencia política porque tuve el llamado en una charla así en la escuela secundaria de alguien que contó que estudiaba ciencia política en la Universidad de Belgrano. No me interesaba la Universidad de Belgrano, pero me entusiasmó la idea y empecé a averiguar. Hay algo que sí quiero decir, que en parte reafirma algo que dijo Dani. Yo soy primera generación universitaria, caí en la educación pública, primaria, secundaria, universidad y posgrado. Incluso la beca que gané para ir a Francia fue porque estaba haciendo un posgrado en la UBA y fui a una universidad pública en última instancia, también francesa. Y eso sí me parece importante decirlo porque al final voy a retomarlo. Porque no es casual, mi viejo es maestro mayor de obras y yo estoy aquí donde estoy. Ni muy lejos ni muy cerca, pero creo que sin la educación pública no estaría acá contando esta historia. Cuando terminé me presenté a CONICET para becas de posgrado. Lo que yo sí amaba y sigo amando, a pesar de que llevo 20 años en la gestión, lo que amaba y sigo amando es dar clases. Entré como docente al CBC, ni bien me recibí. Y me presenté a una beca con CONICET. En realidad empecé a estudiar sociología, ¿sabes? Me estoy acordando mientras les cuento. Qué horror, voy a terminar a las 3 de la mañana. Empecé a estudiar sociología, pero me presenté a una beca con CONICET que era para hacer posgrado. Entonces, no, una carrera y un posgrado era como que no daba, era ya inhumano. Además laboraba, ¿no? Siempre laburé. Y entonces dejé sociología y me metí en la maestría en integración regional con énfasis en Mercosur de la Universidad de Buenos Aires, que era casi como estudiar sobre el agua en Marte en aquel momento. Integración regional, nada. Pero yo... ¡qué mala onda! No, pará. En el 91 todavía estaba en el CBC. No, año 97. Me distrajeron. Bueno. Estábamos buscando agua en Marte, paren. No. Entonces, en esa maestría de la UBA había un convenio por un programa de la Unión Europea, el Alfa Conosur. Y bueno, nada, me gané una beca para hacer el segundo año en Francia y estudié integración europea, que en Europa, la Unión Europea se creó en el 50, en el 98 ya sabían lo que era la Unión Europea, pero acá nos enseñaba integración europea, también era como buscar agua en Marte. No había, después hubo muchos, con guita europea para exportar el modelo, hubo muchos posgrados en los que se enseñaba el modelo europeo, pero en ese momento no había. Entonces volví, seguía con mi beca con CONICET. Escribí un libro sobre Mercosur en el año 97. Se llamaba Mercosur, Estado, Economía, Comunicación y Cultura, también agua en Marte. Pero el llamado era más, la verdad, yo llevo una vida de militar la integración regional. Eso es el verdadero llamado, la patria grande, si quieren, como quieran llamarlo, no me importa. De todas las formas, la enseñanza, la investigación, el trabajo en la gestión, la militancia política. En fin, formo parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales de mi organización política, que es la Cámpora. Bueno, nada, no quiero hacerla tan larga. Entré al CONICET a investigar integración regional. Mari, ¿te estás emocionando? Yo trabajé con ella y hicimos mucho en ese momento por la integración regional. En la Cancillería, en otra Cancillería, hace unos años. No te voy a mirar más porque voy a llorar. Lo que es la vejez, yo soy tremendo. Bueno, nada. En 2003, lo resumo, en 2003, junio de 2003, renuncié al CONICET y entré a la Cancillería Argentina. Había asumido Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. Salieron Kirchner y Lula a decir, vamos para adelante con el Mercosur, la integración, etcétera, etcétera. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Pero yo no era militante política. En ese momento el espacio en el que milito ahora no existía. ¿Saben lo que hice? Digo, porque esto también tiene que ver un poco con ciertas cosas de azar que se van cruzando por el camino. Fui a la Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina y dejé mi CV. Después volví, muchos años después, por la política, porque ya tenía responsabilidades políticas, volví de otra manera, en 2000 cuando nos conocimos con ella. Pero en ese momento fue así,
Digo, porque hay una cuota de azar también. Uno hace mucho, pero incluso si sos militante político también, ¿no? Hay una cuota de azar ahí. Entré a la Cancillería en junio, el 1 de junio de 2003, me contrataron en la Cancillería y ese día renuncié al CONICET, no volví más. Pero nunca dejé esto. Bueno, de hecho, presenté la materia acá. Es raro también, pero presentamos la materia de integración, la damos, la materia de la carrera de Ciencia Política, que hoy es selectiva, la damos desde el año 2000. Yo fui titular de la materia o a cargo de la materia a los 28 años. ¿Y eso por qué? No era porque era así maravillosa, sino además porque dábamos un tema que no daba a nadie. Imagínense discutir con el titular de cátedra o la titular de cátedra de no sé qué, de los 20, no sé, que quisiéramos dar teoría política y estaba Borón, qué sé yo, ¿no? Pero queríamos enseñar integración regional y ¿quién había? Nadie. Bueno, ahí fuimos. Tenemos la materia desde el año 2000. Y bueno, hoy se va una recorrida por la gestión. Cancillería Argentina, Ministerio de Economía, siempre llevando los temas de integración. Cancillería Argentina, Ministerio de Economía, Casa Patria Grande Néstor Kirchner, que dependía de la Secretaría General de la Presidencia, que es un órgano también en su momento, y ahora también con otras características, pero con el objetivo de promover la integración regional. Después volví a la Cancillería, a la misma subsecretaría donde había dejado el currículum allá en 2003, pero esta vez desde otro lugar, que compartimos gestión. En la última etapa, Mariel fue la jefa de gabinete de la Secretaría. Mariel es una gran diplomática y profesional, yo lo quiero decir con todas las letras, una gran compañera. Y después, por propuesta del gobierno argentino, en 2013, me fui al Mercosur. Tuve un cargo en el Mercosur, como coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur. La Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur es un órgano que, bueno, después lo desmantelaron los gobiernos de derecha, pero tenía como misión llevar el diálogo de las organizaciones y movimientos sociales del Mercosur, de los países, con los gobiernos. Después volví, di clase en el ISEN también, entre 2008 y 2016. Me echaron en el 2016, lo tengo que decir porque me honra que me hayan echado en el 2016. Y nada, bueno, cuando volví de Uruguay ya gobernaba el macrismo acá, además de estar en la resistencia, por muchos motivos que después voy a explicar porque tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo hoy. Seguí dando clases, doy clases en la Universidad de Avellaneda, coordino 2 diplomaturas, una para la provincia de Santa Cruz, que se llama Descolonizando Saberes Geopolíticos, Geográficos y Cartográficos, que está destinada a formar docentes de la provincia de Santa Cruz, que es un proyecto hermoso, me encantaría poder contar sobre eso, o más tarde u otro día. Y una que empieza el 5 de septiembre por primera vez, que se llama Soberanía e Integración Regional en el siglo XXI, que damos con la Universidad de la Defensa Nacional. Esa es la cuestión biográfica, que ojalá sirva. Después por ahí tienen alguna pregunta, pero yo quisiera destacar algunas cosas, en base también a lo que dijeron las compañeras. Por un lado, la cuestión disciplinar. Mucho planteó Dani, coincido plenamente, algo Tami también. Nunca estuvimos, creo que puedo hablar en colectivo, de acuerdo con la cuestión de la neutralidad axiológica. Es decir, no hay ciencias sociales neutrales. Ese es un punto de partida para nosotros, para pensar la disciplina, y es un punto de partida político y epistemológico y disciplinar, por supuesto, ¿no? Primero. En segundo lugar, nuestra disciplina, como nuestra vida política, y me refiero concretamente, si quieren, a la política internacional, se ve atravesada históricamente por la cuestión de nuestra historia colonial. Nuestra historia colonial y también nuestro pensamiento. Entonces, si hay algo que no me dio la carrera, que intentamos incorporar en el nuevo plan de estudios que tienen ahora ustedes, pero que creo que hay que seguir discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo, es una perspectiva que no reproduzca los dispositivos de pensamiento coloniales. Eso no me lo dio la carrera, no lo dan la mayoría de los estudios de posgrado sobre esta disciplina, salvo honrosas excepciones en algunas universidades nacionales, ni siquiera aquellos que afirman hacer disciplinas de la periferia. Yo hice hace poco una maestría, empecé a cursar, todavía debo un millón de cosas, en Sociología Política Internacional, ahora durante la pandemia,
que se propone como una perspectiva desde la periferia, pero es la periferia del norte. Es decir, cuesta mucho dar la discusión desde una perspectiva nuestroamericana, decolonial, situada, que no reproduzca los intereses del centro del sistema, del centro. Bueno, hoy ese centro está en términos económicos y también políticos y geopolíticos está en discusión, pero en cualquier caso estamos hablando de Occidente. Reproducimos eso en la política, en gran parte en la Cancillería argentina, en la formación académica y en muchos ámbitos de discusión. Está absolutamente naturalizado. Entonces, desde nuestra trayectoria, y hablo en plural porque sé que comparto, hemos intentado siempre y en cada lugar que ocupamos dar esa discusión. Y me parece importante plantearlo aquí, no naturalicen nada. Hay que discutir con todas, todos y todes, los autores, las autoras, ¿no? Los profesores, con nosotras, por favor, si cursan con nosotras, quedamos con Dani la materia de integración. Eso es algo que quiero compartir porque la orientación de relaciones, la carrera en general, pero bueno, yo me voy a referir a la carrera de relaciones internacionales o la orientación en este caso, tiene unas anteojeras brutales. Es lo que planteaba Dani desde que leemos los libros que se tradujeron en aquel momento, que son muy buenos. No planteamos negar lo que se produce en el centro de producción, sino discutirlo. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuáles son nuestros intereses? Hoy parece que, no sé si va a aparecer la pregunta, pero me contaba Solsa que hay un chico, no sé, un estudiante que ha preguntado varias veces sobre la doctrina militar, ¿no? Bueno, ese para mí, no sé si está le voy a responder por adelantado. No está, bueno, no importa, que cuando vea el video. Ese es un tema clave, por ejemplo. En esta etapa, en la etapa de los gobiernos populares, se creó la UNASUR, se creó el Consejo de Defensa Sudamericano y se creó el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la UNASUR. ¿Qué se discutía en el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de la UNASUR, donde estaban los 12 países de Sudamérica representados por civiles y militares? Una doctrina de defensa sudamericana. ¿Por qué? Porque históricamente se reproducía la doctrina de defensa hemisférica de la seguridad nacional en el pasado, que es la doctrina de defensa que responde a los intereses de Estados Unidos. Entonces nosotros en esa etapa de nuestra región lo que discutíamos era cuáles son nuestros intereses y aparecían temas, recursos estratégicos, por ejemplo, que son intereses que tienen que ver con nosotros. Y en esta etapa de la disputa global, ni que hablar. Entonces, eso me parece que es una discusión que tenemos que dar. Cómo la disciplina da respuesta a las cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad, con las necesidades de nuestros países, con nuestros intereses, desde una perspectiva soberana, desde una perspectiva de mayor autonomía, desde una perspectiva que nos permita garantizarnos un sendero de desarrollo. Porque si firmamos un acuerdo de libre comercio donde tenemos concesiones en propiedad intelectual, incluso en los temas de semillas que trabajás vos, etcétera, nos negamos por siglos tener la posibilidad de tener un sendero de desarrollo. Entonces la política internacional atraviesa todo, y ni que hablar la cuestión sanitaria, de la soberanía sanitaria. Entonces, eso es sobre todo lo que quería plantear, la cuestión del perfil profesional. Bueno, hay como estereotipos, ¿no? El académico, la gestión, la militancia. Yo tengo un poquito de los tres, me siento incómoda en los tres. Bueno, hay que aceptarlo, digo, puede suceder. Y no se preocupen, angustia un poco cada tanto, porque además todos te ven outsider, pero no está tan mal, a mí me divierte de vez en cuando. Entonces digo, hay caminos que son particulares y que, bueno, uno se tiene que respetar. A mí me costó, porque como esa cosa, ¿no? Yo estaba en la Cancillería y me decían, vos estabas muy político, muy académica, estoy en la militancia política y me dicen, vos sos muy académica, y estoy en la académica y a veces a congresos no me invitan porque soy muy política o la gestión no cuenta como experiencia, bueno, nada, es así. Para cerrar, no sé, a mí lo que me saca luz, digamos, es como mensaje, digo, hagamos lo que nos apasiona, eso es lo que tenemos que hacer, pero no en el vacío, ¿no? No en el vacío. Si logramos algunas cosas es porque tenemos una universidad pública gratuita y de calidad, y en muchos momentos tuvimos proyectos políticos y gobiernos que permitieron que cada uno pudiera realmente seguir su pasión.
porque eso no está dado. Entonces a mí me parece que sí, hagamos lo que nos apasiona, pero también peleemos por una sociedad que permita que todos, todas y todos puedan realmente realizar sus sueños. Ese es mi mensajito. Gracias. Ahora van a hablar Mariel Ruffet y Nicolás Cingoni para contarnos de primera mano lo que es el ISEN, que creo que a muchos de nosotros nos interesa, sobre todo cuando hablamos de relaciones internacionales. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Le agradezco a Luciano que me haya pedido que lo acompañe y la verdad que me entusiasmó mucho la propuesta y más todavía cuando me enteré que iba a estar Mariana porque es una compañera muy, muy querida. Como contaba ella, nosotras compartimos espacio de trabajo desde en la Subsecretaría de Integración Económica del Mercosur, en una de las etapas más lindas de la integración regional. Y eso es parte también de lo que les quería contar, porque yo como Mariana, cuando entré a la carrera diplomática, entré solamente con la obsesión de trabajar en Mercosur y de trabajar por la integración. Al principio costó porque ustedes saben que nuestra carrera es jerárquica, se ingresa al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ahora Nicolás les va a contar porque está ahora en el instituto, les va a contar, por ahí es más interesante la experiencia de Nicolás, que es más reciente en ese punto, pero bueno, después egresamos, somos parte de un servicio exterior, con lo cual hay que conciliar de alguna manera las necesidades del servicio, las necesidades de ocupar las áreas de la Cancillería, las representaciones en el exterior, con los intereses y las prioridades que por ahí cada uno puede sentir como propias, cada uno y cada una. Así que bueno, ahí yo tuve que hacer un poco de banco para lograr finalmente llegar al área de Mercosur. Llegué, diría yo, en uno de los mejores momentos de la integración regional, que fue, bueno, esto empezó antes, empezó ahí en 2003, 2004, el entusiasmo, cuando contaba Mariana, yo ahí todavía estaba ingresando a la carrera, con este entusiasmo de entrar porque se venía la integración y yo quería ser parte de eso. Y bueno, hice primero un pase por el área de negociaciones económicas multilaterales de la Cancillería, eso es por ahí más parecido a lo que ustedes se pueden imaginar como la diplomacia tradicional, esto de sentarse en una banca, un organismo multilateral, levantar el cartelito de Argentina y pedir la palabra. Ahí llevé propiedad intelectual, así que esto de las semillas me deslumbró, porque la conciencia de por dónde pasa la soberanía y pasa por el territorio y pasa por Malvinas y pasa por habitar ese territorio, pero también pasa por un montón de otros temas, y entre ellos el tema de propiedad intelectual, que es un tema que se lleva en el área económica de la Cancillería, en el área de negociaciones multilaterales. Y ahí es donde también se preserva la posición nacional diariamente y es un espacio de transformación desde ese lugar. Bueno, pasé por ahí, eso y esa área sobre todo, y por ahí otras áreas de la Cancillería también. Les quiero decir que la Cancillería cubre todas las áreas y los contenidos de todos los puntos que mencionaron en todas las intervenciones. Ambiente, bueno, vínculo con las universidades, internacionalización de las universidades, integración regional, todo lo que fue surgiendo en algún momento pasa por la Cancillería y la Cancillería interviene en esos temas. Interviene en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, a veces en coordinación con las provincias. Hay un área específica de la Cancillería donde Nicolás trabajó antes de ingresar al instituto, que lleva el vínculo con las provincias, que lleva el vínculo con los municipios, que lleva el vínculo con la sociedad civil. Tanto Mariana como yo pasamos justamente por las áreas que de alguna manera sistematizaban la participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional también. Entonces también hay un espacio de escucha, hay un espacio de trabajo y de coordinación ahí con la sociedad civil. Y bueno, en ese momento me tocó a mí hacer un poco de banco en el área económica multilateral, y después finalmente logré entrar a que me quisieran en Mercosur. Pasé por Mercosur, estuve varios años, más por ahí de lo previsto para una carrera tradicional. Estuve trabajando ahí en los temas de integración Mercosur, integración regional no Mercosur también. Era el momento de UNASUR, era el momento fuerte de UNASUR, el momento de CELAC. El momento de llevar a todos los foros regionales y multilaterales la posición argentina sobre deuda soberana también.
Y nos tocaba por ahí tarde a la noche, venía el proyecto final de una declaración para algún foro regional o multilateral y había que mirar que estuviera el párrafo, asegurarnos de coordinar con las áreas el párrafo correspondiente para representar ahí también y para que estuviera presente la voz y la posición nacional en esos ámbitos. Yo venía así con la idea de que integración o nada y después una se va dando cuenta que en realidad la carrera es muy diversa y que hay una carrera para todas y todos. No es que haya una sola forma de carrera, sino que la carrera siempre hay que adaptarse, y lo vuelvo a decir, a las necesidades del servicio exterior. Somos parte del Estado Nacional, somos un país con una gran cantidad de sedes en el exterior, como decía Luciano, ahí yo estaba repasando los números, tenemos más de 150 sedes, alrededor de 160 sedes abiertas en el exterior. Muchas de esas sedes, son embajadas con secciones consulares, pero muchas en realidad son consulados en sí mismos. Tenemos alrededor de 70 consulados en el mundo. Entonces, cada carrera se puede construir en parte con las necesidades del Estado Nacional y también en parte con el proyecto que lleva cada uno, cada una, con la convicción con la que puede entrar a esa carrera. Como decía Mariana, por qué uno se levanta a la mañana cuando suena el despertador, eso es fundamental, esto de llevar la pasión y la convicción de transformación al espacio donde uno se imagina trabajando y formándose es fundamental. Esto es posible en la Cancillería, somos normales, además. Yo también soy egresada de la universidad pública, también soy primera generación universitaria en mi familia. Yo soy traductora pública de inglés, no venía de una carrera de las tradicionales para preparar el examen de ingreso. No tenía una materia en la que dijera, bueno, en esta seguro la pego, saco nota, acumulo nota y me pongo con... No, tuve que preparar todas, tuve que estudiar todas, tuve que incorporar la jerga jurídica desde un lugar más fuerte del que me había dado mi carrera, que por ahí algo tenía. Estudiar economía de cero, prepararlo con una profesora, en fin. Son instancias por las que hay que pasar, pero en realidad es una instancia desafiante. Ahora Nicolás se las va a contar mejor, es verdad, es un desafío académico, es un desafío de perseverancia, pero la verdad que vale la pena después, porque el espacio de la Cancillería, el espacio del Servicio Exterior de la Nación, es un espacio de construcción, es un espacio de transformación, es un espacio de construcción colectiva también. Hay diversas opciones de construcción colectiva para imaginarnos ahí construyendo colectivamente. Se puede tomar la opción de hacerlo como una carrera individualista, se puede tomar la opción de competir desde el principio, desde que están preparando el examen y no hablarse con nadie porque, bueno, a ver si a mí me va mejor en el orden de méritos y lo dejo al otro afuera y quedo yo y no el otro. Pero la verdad que no es llevadero así y no es como va a sumar. Esto es un consejo de vieja, lo que les va a contar Nicolás, pero a mí me parece que si están pensando en preparar el examen, el concurso en algún momento, de lo primero para hacer es pensar con quién. Y con quién se pueden intercambiar también conocimientos, experiencias anteriores, con quién se acompañan, con quién se sientan ese día al lado, se encuentran en la puerta y van a rendir juntos y bancan la semana de exámenes juntos. Después se van a encontrar quienes ingresan se van a encontrar con una cursada de 1 año y medio, 2 años en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, donde van a tener compañeros y compañeras de promoción. Es el primer espacio de construcción colectiva. Es fuerte porque hay como un retorno a la academia, a la facultad, a la dinámica de estudio cotidiano. No voy a decir a la escuela, estoy aguantando para no decirlo, lo miro al director académico. Es fuerte, entonces, y eso les va a durar toda la vida, eso lo van a llevar en la carrera toda la vida. Toda la vida van a tener sus compañeros, sus compañeras, sus compañeros de promoción. Y después hay otros espacios, hay espacios que se están construyendo, hay una movida muy fuerte vinculada a la cuestión de género en la Cancillería. Tenemos una red de diplomáticas muy fuerte que estamos armando entre la mayoría, les diría que el 90% de las diplomáticas es transversal a los rangos, a las edades. Es una red de diplomáticas que a su vez se está vinculando con redes diplomáticas de otros países de la región que también se están armando. Es un espacio fuerte, es un espacio de encuentros, un espacio de compartir experiencias. Hay otros, bueno, después se los podría contar, ahí está nuestra asociación profesional, en fin, hay una forma también de generar desde la Cancillería un espacio de experiencia de construcción colectiva. A su vez, esta cuestión de que, como vemos muchos temas, como tenemos la diversidad de temas de la agenda nacional, de algún modo, porque
somos quienes tenemos la responsabilidad de transmitir la posición nacional y traducirla a los interlocutores en el exterior, bueno, también nos sucede el intercambio con los otros organismos, con esto que yo les contaba antes, con los organismos nacionales, con los organismos provinciales, con la sociedad civil. Es un espacio de permanente movimiento, permanente desafío y permanente movimiento. Así que imagino que si están en esta carrera, eso les gusta, eso les atrae, así que necesitamos mucha diversidad en el Servicio Exterior de la Nación. Nosotros yo acá estoy más bien a título personal porque me interesaba venir, porque los quiero a Luciano y a Mariana, y porque me interesaba mucho tener este intercambio con ustedes, pero yo estoy desde hace poquito trabajando en el Instituto del Servicio Exterior, trabajando en la difusión de la carrera, así que bueno, ustedes van a ver allí están los datos de contacto, estamos con muchas ganas, y es una instrucción de la dirección de la carrera, del Instituto también, ampliar la base de difusión, porque necesitamos enriquecer cada vez más el Servicio Exterior de la Nación con diversidad de pensamiento, con diversidad de carreras, con diversidad de enfoques. Y me parece que esta carrera es una carrera que garantiza ese aporte en cada uno y cada una de ustedes desde la diversidad y desde una mirada cuestionadora, desde una mirada crítica, desde una mirada de no cansarse de preguntar y profundizar en los temas. Así que estamos ahí para recibirlas y recibirlos, estamos a disposición. Y me parece también que por ahí, si tienen ganas, podemos generar un espacio de preguntas en confianza, podemos hacer preguntas acá, si quieren después nos quedamos un ratito charlando. No es una carrera sencilla desde el punto de vista de las implicancias que tiene para la vida personal de quien decide tomarla y del núcleo más inmediato, el núcleo familiar, el núcleo más inmediato, ¿no? Porque bueno, nos rige una ley, que es la ley del Servicio Exterior de la Nación, y que esa ley establece que tenemos que permanecer cierta cantidad de años en el país y después sí o sí cierta cantidad de años en el exterior. No es opción no salir al exterior y no ocupar una de esas ciento y pico de sedes que tenemos en el exterior. Ese trabajo no es solamente el trabajo diplomático tradicional, el trabajo de las relaciones bilaterales o multilaterales, sino que también es el trabajo consular, que desde hace varios años y para la Cancillería actual es igual de prioritario que las relaciones bilaterales entre países. La asistencia a los connacionales, a las connacionales en el exterior es de altísima prioridad para nuestro país, y esa tarea la hacemos los mismos y las mismas que estamos en el ISEN, que llevamos propiedad intelectual, que llevamos los temas de ambiente, en fin, quienes estamos, bueno, a él le espera. Y a mí ya me pasó, yo acabo de llegar de un consulado unipersonal, fui la consulesa en Fray Bentos hasta hace muy poquito, toda la etapa de pandemia, todas las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de pandemia, la asistencia a los detenidos, a las detenidas, el rol consular, no solamente con los repatrios ciertamente no hay duda, pero también con todas aquellas situaciones de vulnerabilidad que se derivaban de una situación de pandemia que se extendía y de una situación de ingreso administrado al país que lógicamente se extendió al mismo ritmo que se extendía la situación de la emergencia sanitaria, con lo cual ahí empiezan a aparecer un montón de situaciones de las que por ahí no hablamos tanto, y por ahí cuando pensamos en pandemia pensamos en los repatrios de los primeros meses, y en realidad todas las otras situaciones que se generaban después, incluso la asistencia a varios trabajadores y trabajadoras que estaban en aquel momento trabajando en el exterior, que no volvieron en la instancia de repatrio porque no tenían eso previsto, y que después empiezan a entrar en una situación que requiere distintos tipos de asistencia con creatividad. Lo mismo, por ejemplo, ahí Luciano contaba una cuestión de los embarques, detenidos, y también sucedía muchísimo con los trabajadores del transporte internacional de cargas, y la situación que se generaba con un sector que nunca dejó de trabajar durante la pandemia y que garantizó que todas y todos pudiéramos tener acceso a todos los productos que necesitáramos. Bueno, ellos, trabajadores, también tenían las consecuencias de una situación de emergencia sanitaria, contagiarse de COVID en el exterior, los mecanismos de reingreso al país, la asistencia en el exterior, la asistencia a los detenidos y las detenidas porque sus familias no podían ir, porque no se podían desplazar, la representación de familiares en conmemoraciones, bueno, nosotros teníamos ahí puntualmente una cuestión de un accidente que había habido hace muchos años. Bueno, representar a esos familiares que querían ir a brindar su ceremonia anual y no podían. Hay una diversidad enorme de cuestiones que se abren frente a la carrera diplomática, y necesitamos de todas y todos quienes quieran estar acá y quienes tengan ganas, porque te sientan la vocación de hacerlo, que vengan sin dudas, porque es una carrera hermosa y porque es súper
súper, súper posible preparar el ingreso y venir. Así que estamos para todas las preguntas, las más lindas, las más correctas y las más incorrectas, las que les den más vergüenza, también estamos para contestarlas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Nico Singoni, soy también politólogo, así que de esta casa, así que es un verdadero placer poder estar acá después de mucho tiempo. Hace como 3 años que no pisaba la facultad, desde antes de la pandemia. Hoy le comentaba a Mariel, así que es verdaderamente un placer y un orgullo. ¿Puedo empezar con una pregunta? ¿Quiénes han pensado en algún momento de rendir el examen del ISEN? Un montón. Vos también. No quiero meterme en temas de lo que dice la ley, que es la edad, límite y demás, pero... Bien, un montón. Yo ingresé a la carrera de Ciencia Política pensando en entrar al ISEN justamente, ¿no? Creo que a los 14, yo soy de Viedma, de Río Negro. ¿En serio sos de Viedma? ¿Qué apellido sos? Esto ya empieza así. Porque Viedma es muy chiquito y si no nos conocemos... ¿Odontóloga? No, entonces no. Quizás es una buena conocida. Somos todos parientes, igual los Singoni. Algo vamos a encontrar en común si nos ponemos a charlar en un ratito. Bueno, qué bueno encontrarnos. Viedma, ella me va a comprender, es una ciudad que está muy alejada de todo lo que tiene que ver con lo nacional, más allá de que en algún momento se planteó como capital de la nación, pero la nación es algo que queda como muy lejos, literalmente y simbólicamente, ¿no? Las dos cosas. Conocí un diplomático, ¿no? Cuando tenía 14 años y quedé obnubilado por lo que esa persona, que encima no era un diplomático argentino, estaba visitando a su diáspora en ese momento, y me encantó lo que esa persona hacía, pero en el fondo no tenía mucha idea. Bien, dije, ¿qué me puede preparar bien para algún día ser diplomático? Ciencia política en la UBA. Bueno, vine acá, empecé a estudiar y empecé con todo aquello que contaron las profes recién. A ver, un mundo espectacular de montones de materias, posibles salidas laborales. Cuando me tocó hacer la tesis de maestría, de hecho la hice en recursos genéticos, como una cuestión de... Sí, como una cuestión geopolítica, de poner en valor los recursos genéticos, mirando la industria farmacéutica. Fui por todos lados, sobre todo por el lado de lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Como que fui por todos lados y decía, che, y el ISEN, siempre me sonaba el ISEN, pero tenía un miedo. ¿Y cuál es el miedo? Es esa cantidad de exámenes que hay que rendir, que parecen totalmente monstruosos. Pero cuando decidí ponerme a rendir, me di cuenta de algo, de lo bien que nos prepara nuestra carrera para eso. Verdaderamente. Nosotros tenemos, desconozco el nuevo plan, debo decirlo. Egresé yo en el finales de 2012, diciembre del 2012, con el viejo plan, con el antiguo plan. Pero la carrera nos da una formación muy general en algunos sentidos, y es muy positivo eso, porque nos permite agarrar rápidamente conocimientos nuevos. Sabemos un poco de economía, sabemos de historia, sabemos de filosofía, sabemos de esto, sabemos de lo otro, y eso nos permite rápidamente agarrar un programa, agarrar esos libros que a veces parecen interminables, poder digerirlos rápido y entender por dónde va la cosa y lanzarnos. ¿Qué quiere decir esto? Si uno verdaderamente siente este llamado a la vocación, que recién nos hablaba Mariel, de esta tarea que es tan linda y que yo estoy desesperado por empezarla, porque yo estoy recién en el... Vieron de todas esas graduaciones que contaban hoy hasta llegar a embajadora, yo estoy... Todavía ni empecé. O sea, soy aspirante becario. Esa es... estoy en el ISEN, ¿no? Me falta un año todavía, año y medio todavía para entrar. Eso, si uno lo siente, eso, hay que largarse, hay que animarse a construir ese sentarse todos los días, a leer, a buscarse un grupo,
uno a veces tiene la sensación de que solo puede hacer las cosas más rápido porque se acomoda, pero les aseguro que en conjunto uno llega más lejos, no solamente en este examen, sino en todo lo que uno emprende. Y decidirse a verdaderamente dedicarle mucho tiempo de su día a eso, a preparar esas materias. Miren, yo no fui el mejor alumno en la facultad. No tuve el promedio que quizás a veces nos imaginamos, decir, no, bueno, pero para entrar al ICE uno tiene que tener un re promedio en la facultad. No, no llegué al 8. No llegué al 8, la verdad. No quiere decir nada eso. Verdaderamente no quiere decir nada. Porque lo que sí quiere decir es, o sea, lo que te va a definir para entrar al examen es, primero organizarte, conocer de qué se tratan las materias, que los programas son públicos y están disponibles ahí en la web. Juntarte con otras personas que estén más o menos en la misma que vos y que te puedan acompañar en ese proceso, porque es un proceso arduo en el sentido del tiempo que te lleva. Recién Mariel hablaba, decía, bueno, las implicancias para la familia cuando uno está dentro de la carrera. Les puedo asegurar que para estudiar también, porque si ustedes están en pareja, de repente, o con sus amigos, o con su familia, decir, bueno, che, mirá, este sábado no me voy a juntar, me voy a quedar estudiando, el otro tampoco, y el otro tampoco, y si rinden más de una vez como me pasó a mí, bueno, este año tampoco me voy a juntar con ustedes. No, bueno, no tan así, pero lleva un tiempo. Ustedes imagínense que cada examen es como un final de acá de la facultad. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Que vas a tener un final el lunes, un final el martes, 2 finales el miércoles, un final el jueves, 2 finales el viernes. ¿No? Es pesadito, donde uno no solamente tiene que aprobar, sino además tiene que sacar una nota que te posiciona en un ranking, ¿no? Entonces, hay que ponerle muchas ganas, pero verdaderamente se puede. ¿Cuáles son quizás las materias más difíciles? Para mí, las de Derecho. Ahí estamos, que tenemos que ajustar un poquitito. Y aparte, son términos nuevos. Yo me acuerdo que me juntaba con un abogado a estudiar Derecho Constitucional y me decía el tribunal de alzada. Yo, pero no tengo ni idea de qué me están hablando. O sea, puedo hacer una crítica al derecho desde la filosofía, pero si me ponen... No tenía ni idea. Inclusive yo terminé la carrera y hice una maestría en Relaciones Internacionales de Flaxo. Tampoco había entrado por el lado del derecho, o sea, no tenía ahí mucha... Pero esto de ponerle ganas, ponerle corazón, ponerse un objetivo claro, no sale a la primera. A mí no me salió a la primera. Hay algunos compañeros que sí, pero también hay otros compañeros en este momento y compañeras de cursada que han rendido 4 veces. ¿Sí? Es una cuestión de ser tenaz. 6 veces, ok. Bien. Es una cuestión de ser tenaz. No queda otra. Y, ¿qué más les iba a decir en este sentido? Que también tiene que ser algo que disfruten. Si ustedes disfrutan el proceso porque lo hacen convencidos o convencidas de que es algo que verdaderamente quieren, el día que se logra eso es, me atrevo a decir que en mi caso personal, el día más feliz de mi vida. No se lo digan a mi pareja por las dudas, pero eso es hermoso, es verdaderamente hermoso y verdaderamente se los recomiendo. Si hay un miedo, sáquenselo. Recién charlábamos con Mariel esto de que yo egresé en el 2013 y recién rendí por primera vez en el 2019. Bueno, 2020 no se rindió por el tema de la pandemia. Se hicieron 2 concursos, uno en 2021 y los 2. Y 2 ahora, este año. Bien. Todo ese tiempo, entre que terminé la carrera y efectivamente rendí, fue un tiempo que verdaderamente sirvió. Sirvió primero porque cuando yo tomé la decisión tenía 14 años y no conocía mucho, entonces todo ese tiempo me sirvió para madurar positivamente la decisión y después también para adquirir experiencia profesional. ¿No? Laburé en distintas cosas, vieron que nuestro título es bastante versátil.
varias cosas. Mucho en educación secundaria, muchísimo, muchísimo. Yo en algunos momentos decía, ¿para qué un docente con secundario en mi CV? ¿Me van a aceptar? Vieron que cuando uno... además, no sé si... ¿Vieron cómo es el examen? ¿Alguien se puso alguna vez a ver cuáles son las instancias de examen? ¿No? Bien. Hay exámenes que son diversas materias. Economía, ¿sí? Hay 2 derechos, que es un derecho constitucional y un derecho internacional público. Hay 2 historias, historia argentina y otras que se llama historia de las relaciones internacionales, pero sería básicamente historia mundial o, por lo menos cuando yo cursaba acá, historia contemporánea se llamaba, ¿sí? Hay un examen de teoría política, que ese no se confíen, porque yo sabía, en la primera vez que rendí sabía tanto que no lo llegué a terminar, porque quería que cada frase tuviese el sentido perfecto y me tocó el timbre y tuve que entregar. Y así, por eso no entré, básicamente. Nada, seguramente por otras cosas también, pero le echo la culpa a eso. Un examen de cultura general, ¿sí? Se llama Conocimiento sobre la realidad nacional e internacional, y un ensayo. Y creo que no me faltan, ya nombré los 8, me parece. Y un ensayo. Bueno, cada uno de esos exámenes hay que aprobarlos con 4. Y hay que, cuando uno aprueba esos exámenes, queda otra instancia más, que es la instancia del llamado coloquio, ¿sí? El coloquio de actitud diplomática. Para llegar a ese coloquio hay que tener un promedio de 7 en todos esos exámenes y no tener ningún examen desaprobado, ¿sí? Entonces, no es solamente aprobar, sino de 7 y de 7 para arriba. ¿Por qué? Porque se arma un ranking, ¿no? Con las mejores notas, y supongamos que, bueno, el ejemplo es, este año hay 30 cupos, ¿no? Entonces, 30 personas. Entonces, los 30 primeros promedios son aquellos que van a entrar a la carrera. ¿Qué pasa? Ese examen, ese último examen, ¿no? Es una mesa como esta, con personas como están sentados aquí las profes y el profe, todos así sentaditos, altas autoridades de la Cancillería, embajadores, embajadoras, sentados ahí, uno se sienta en una sillita acá y a charlar. O sea, ahí no hay... Son 15, 20 minutos que definen un montón de cosas, ¿no? Ahí no hay un programa, sino que es charlar acerca de por qué querés ser diplomático, qué harías en tal situación, qué harías en tal otra. Yo decía, ¿qué puede hacer un docente de secundario frente a esa mesa? ¿No? Bueno, mucho. La experiencia profesional que ustedes pueden adquirir en su vida les puede jugar muy a favor también para rendir. Muy a favor para rendir esos exámenes. ¿Qué es? Las 2 cosas, vuelvo a esto y con esto cierro y dejamos abierto a preguntas después. La primera cosa es estar seguro de que lo quieren rendir. Y la segunda es sentarse y estudiar, sobre todo hacerlo en grupo. Y nada más. Muchas gracias. Cedo. Bueno, 2 cositas. Se abre el espacio de alguna preguntita que quieran hacer a alguien que se le haya ocurrido. Y también un poquito como estamos sobre la hora, que también invitarles a que, si bien esto tendría que terminar, nos podemos quedar charlando tranquilamente sin la necesidad de micrófono. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues... Permiso. Respecto a lo que decías vos, que me interesó lo de cuestionar todo lo que se enseña a nivel internacional, o sea, sin pecar de inocente, todo orden de poder le sirve a alguien. Hoy tenemos en el mundo internacional el modelo de Naciones Unidas. Ese modelo de Naciones Unidas tiene una configuración tal, a tal cual interés, y quería preguntarte sobre, primero, qué análisis se hace sobre esas instituciones internacionales, ¿qué se piensa desde que, por ejemplo, la UBA reproduzca ese modelo, por ejemplo, con el MONUBA y las instituciones, y de qué forma se podría pensar modelos de distribución del poder internacional diferente, por ejemplo, desde las universidades, para hacer un poco de cuestionamiento a ese orden? Eso.
no que todos pueden responder, así que... Es como muy largo, ¿no? Bueno, voy a responder breve, cualquier cosa después charlamos, y los martes y viernes de 9 a damos la materia. Segundo cuatrimestre, ahora ya empezamos. Tenía que ser el año que viene o ya sumarte. 2 minutos más generales en relación a la cuestión de las instituciones. Hoy tenemos, le voy a poner un título rápido, lo que podríamos llamar una crisis de una estructura hegemónica a nivel global. Es decir, una transición acelerada hacia formas no hegemónicas, lo cual implica una mayor difusión del poder, ¿no? Centros dinámicos de la economía internacional ya están fuera de Occidente, ¿no? Y después hay toda una transición que habrá que ver hacia dónde va la materia, digo. No la nuestra incluso, tal vez, habrá que ver. Pero en ese contexto de transición y de crisis de una estructura hegemónica, entran en crisis en principio 3 cosas. La dimensión material de esa estructura hegemónica, la economía política internacional, esto es el modo de acumulación, lo que podríamos llamar la crisis de la hiperglobalización, no lo voy a desarrollar porque estamos... La crisis del sistema de ideas de la etapa anterior y, en relación a la pregunta tuya, la crisis de las instituciones que fueron creadas para un orden previo, ¿no? Todo el sistema multilateral hoy está en crisis. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, porque evidentemente no dan a los países emergentes el lugar que corresponde a la relación de poder actual. Y después tenemos toda una institucionalidad paralela nueva que algunos llaman mundialización a la China, porque la política de China es ambigua, ¿no? Por un lado continúan las instituciones que fueron configuradas en la posguerra en función de los intereses de los vencedores de aquel momento, particularmente de Estados Unidos, y también hay toda una institucionalidad nueva que va, ¿no?, empujando. Eso en relación a una pregunta más general sobre la institucionalidad dentro de lo cual entra la ONU. Modelo ONU, te voy a dar una respuesta bien pragmática. Con nuestro programa estaba pensando en eso, decime que sí. Con nuestro programa de voluntariado e Identidad Mercosur, que yo dirigí durante un tiempo y después yo cuando entré a Patria Grande me fui, pero que armamos con Dani, con Emanuel Porceli, que da clase aquí, con un conjunto de compañeros y compañeras, Leticia González, bueno, en fin, y estudiantes, éramos docentes y estudiantes, creamos en esa década hermosa un proyecto de voluntariado universitario que se llama Identidad Mercosur. Y hacíamos formación en escuelas medias, escuelas secundarias. Hacíamos unos días de formación y después hacíamos un modelo. Y era el modelo del Parlamento del Mercosur, no era el modelo de Naciones Unidas. Porque somos militantes de la integración sudamericana, por un lado, y por otro lado, había otra particularidad. ¿Por qué el Parlamento del Mercosur y no los órganos decisorios del Mercosur, que son órganos donde participan los poderes ejecutivos? Porque en el Parlamento del Mercosur, como cualquier parlamento, se organiza en función de fuerzas políticas. Entonces vos tenés de repente una alianza entre el Frente Amplio, el PT, es decir, podemos ver que la disputa de proyectos no es una disputa entre países, es una disputa de proyectos entre fuerzas políticas, entre proyecto de nación, proyecto de región, mirada del mundo. Entonces, desde nuestra propuesta de modelo, estábamos cuestionando indirectamente, porque lo hacíamos en nuestras conversaciones, bueno, ¿qué hacemos? Cuestionábamos el modelo de Naciones Unidas, que además está bastante mercantilizado, bueno, había un montón de cosas de ese modelo que no nos gustaba, de cómo se hacen las escuelas, y dijimos, nosotros, como militantes de la integración regional, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer eso. Vamos a hacer un modelo de nuestra región, con una institucionalidad de nuestra región que nos permita ver la disputa de proyectos en nuestra región y que además forme a los pibes que en algún momento van a tener que votar para ese parlamento. No sé si sirve la respuesta, pero bueno. Dani, dale. No, igual ya es la hora y tienen que arrancar con la que sigue, pero cuando vos planteás lo de los modelos, o el modelo de Naciones Unidas y
retomo lo último. Es lo que estaba planteando a la hora de los contenidos. No podemos escindirlos de esa mirada más vetusta y más hegemónica sobre qué son y qué no son las relaciones internacionales. Y este es el llamado que hacemos. Decir que la integración regional, las relaciones internacionales, yo fui estudiante en el 2005, era una posición política fuertísima y que había que sentarse y plantearla. Había una mesa de integración regional en los congresos, que son los espacios institucionalizados donde se dirimen estas cuestiones. Los congresos y las revistas, ¿no? Los congresos de asociaciones profesionales y las revistas. Entonces, cuando empezás a plantear proyectos alternativos, miradas alternativas, lo que dijo Tami, pluralidad de perspectivas, porque podemos incluso hacer un análisis hasta de, por ejemplo, de Naciones Unidas desde una perspectiva hasta de colonial, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, me parece que el desafío es ir en esos intersticios. Y creo que hay algo que a veces decimos que los que somos de países periféricos, pero que buscamos siempre conseguir nuestra autonomía política y nuestro desarrollo económico, tenemos una ventaja frente a otros países, que es que tenemos que conocer esos debates centrales, al mismo tiempo que conocemos nuestro propio pensamiento, ¿no? Hay todo, por ejemplo, un pensamiento latinoamericano para la integración, una academia más local, soberana y autonomista de relaciones internacionales. Creo que eso es con lo que nosotros tenemos para jugar, porque construimos poder desde diferentes lugares. Y algo que me parece muy interesante y que no tenemos que dejar de lado, sobre todo a la hora, en todo, ¿no? Desde las diferentes inserciones profesionales, es construir comunidad en relaciones internacionales, en Argentina, con una mirada regional, con una mirada autonomista, es la tarea. Porque si no, hay muchos incentivos que van hacia otro lado. Y lo digo desde un punto de vista ahora solo y meramente académico. Hoy los incentivos están colocados para reproducir un conjunto de ideas centrales en un conjunto de revistas que son las que un conjunto de actores mercantilizados dicen que son las más importantes. Bueno, también es romper esas lógicas. Y una última perlita que quería dejar también para decir, los vínculos. Creo que lo que quedó planteado en estas mesas es que no somos puros académicos, puras académicas, académiques y puros gestores, investigadores, representantes de la nación. Somos una mezcla. Hay que estudiar mucho, pero también tenemos una responsabilidad muy grande quienes hacemos investigación, que es poder traducir en un lenguaje interesante aquello que hacemos y que eso pueda ser apropiado por otros actores. Y hay algo clave, no es así una relación bidireccional donde yo le doy algo a ella, ella me da algo a mí y nada más. Es co-construir ese conocimiento, porque mucho de lo que estábamos charlando acá, sobre todo de la deformación de nuestro campo, que es integración regional, todo lo que se construyó desde el poder político y desde la academia fue en base a esa simbiosis que hubo entre el saber y el espacio de la política, ¿sí? Y algo que nos deja como última reflexión, como universitarios, salir de esas torres de marfiles que a veces se piensa. Tenemos una responsabilidad enorme por construir conocimiento con otros, sobre otros, y así contribuir al desarrollo nacional, en este caso desde una mirada autonomista internacional. Bueno, cerramos. Muchas gracias por venir, Luciano, Mariana, Dani, Tamara, y acá Nico y Mariel, que fue sumamente importante. Y también algo que queríamos aportar es que nos parece muy importante este ciclo de charlas que estamos haciendo, pero creo que esta mesa tiene algo muy especial, sobre todo porque estamos dentro de una dirección de carrera y venimos de una carrera que tiene un pensamiento bastante centrado, por así decirlo, de lo que son las relaciones internacionales, y si algo aprendimos acá es que se puede tratar de otra forma, se puede mirar de otra forma, y todo el recorrido que nos estuvieron hablando, y también me pareció y nos parece muy valioso el aporte acá de ustedes dos, que fue completamente importante. Así que gracias.